Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en vivo, esperando que nos estén escuchando dentro de la transmisión y que no haya ninguna falla. Eh, He estado un poco inquieta justamente el día de hoy porque hubo como una caída de internet muy extraña que no pude comunicarme para nada en absoluto. Y bueno, pues aquí estamos. Bienvenidos a todos en esta transmisión en vivo. Vamos a iniciar. Obviamente creí que no iba a alcanzar pues la hora por la caída de internet, pero ya estamos aquí, así que vamos a aprovechar el poco tiempecito que nos queda para poder trabajar y hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo, que es uno de los temas que les tengo pendientes y no me iba a ir evidentemente sin antes compartirles cómo es este trabajo a nivel terapéutico y a nivel personal. Entonces, justo por la cuestión de la dificultad de internet y el tiempo, ya no hicimos nuestra reconocidísima introducción, que siempre hacemos inmediatamente un video que se transmite ahí para que vaya llegando gente, más bien aquí que quede grabado, y las personas que en su momento vayan al canal de YouTube van a poder acceder a la información inmediatamente de este tema. Pues bienvenidos nuevamente, estamos a este jueves en nuestra transmisión normal de cada semana, compartiéndoles que pues soy la maestra Ángeles Gutiérrez, psicóloga clínica y también fundadora de Psicóloga Gutiérrez Ángeles, psicóloga del bienestar. Así que vamos a iniciar. ¿Qué pasa con el trastorno obsesivo compulsivo? Y que muchas veces por la intención de querer investigar en internet o por la intención de querer ver si a lo mejor, porque ya se los he dicho varias veces, pero mucho se ocupa la palabra de forma natural. Cualquier palabra, ¿no? Histeria, neurótico, eres muy TOC, eres muy obsesivo, eres muy compulsiva. Y se hablan de forma muy general, como si no profundizara realmente en la intención de qué pasa directamente con la manera de interpretar o de analizar qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, más allá de que muchas personas dicen, pues vamos a ver qué pasa en internet o a revisar de qué trata, pues bueno, se va a encontrar una serie de información muy amplia donde no siempre, recordemos, es información completamente verídica y de expertos. Entonces es importante que no se vayan directamente a la investigación, como bien dirían los médicos, no te automediques. Aquí yo también diría, no te autodiagnostiques en cosas que no es directamente el profesional quien ya te haya dicho que tienes trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, muchas veces sí puedes tener rasgos dentro de tu manera de actuar, de tu manera de ser en el día a día, que a veces empiezan a tener o sea, distan de una parte normal y distan de una parte, vamos a llamarle un poquito más frecuente y más excesiva. Si tú te empiezas a enfocar de lo que yo voy a mencionar aquí un poco más a la cuestión frecuente y excesiva, bueno, entonces sí te diría que tendrías que ir directamente con el especialista que simplemente te indique que es realmente un trastorno obsesivo compulsivo, pero no te autodiagnostiques, eso no nos va a ayudar en nada. Así que bueno, ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Pues bueno, primero que nada está formado, bueno, por sus siglas, que es TOC, TOC, de trastorno, O de obsesión y C de compulsión, trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo como tal va a tener integrado obsesiones y compulsiones. Dentro de las obsesiones van a ser imágenes, impulsos, ideas que se tienen directamente en la persona, en el individuo, las presenta y por supuesto son cosas que le impiden tener como un seguimiento en el día a día. Mientras que las compulsiones como tal van a ser seguidas de la obsesión, es decir, que son como actos que estás haciendo a través de esa imagen, o sea, algo que es repetitivo, ¿de acuerdo? Y que la idea es que en esta compulsión, pues la idea sería que tú dejes de hacer ciertas cosas que te lleven a mantener esa idea, o sea, lo que busca es como una lucha, el individuo está en una lucha, es una manera de decir, a ver, o sea, tengo esta idea de querer verificar que ya pagué la estufa, por ejemplo,
pero mi compulsión no me permite, entonces digo, no, o sea, pero ya la revisé 6 veces o ya la revisé 10 veces, o sea, ya no puedo con esto. Por supuesto que al individuo le genera mucha angustia, le genera bastante un sentimiento de incomodidad porque no puede parar de hacerlo y entonces tiene que ir a verificar una 11ª vez. Es por decirlo así, ¿vale? Sin embargo, como tal, todas las obsesiones tienen... bueno, el trastorno obsesivo compulsivo va a estar dirigido y clasificado más bien en diferentes puntos. Unos van a ser de verificación, otros van a ser de esta parte religiosa, porque también las hay, quienes están muy allegados a la cuestión, vamos a llamarle católica, ¿no? O algún tipo de religión que estén practicando. La mayoría de las personas tienden incluso a obsesionarse, a querer hablando de la obsesión religiosa o de la compulsión religiosa, hablando de eso, pues no pueden pararse o levantarse o seguir su día si no hay unos rezos, ¿no? Todo un ritual, porque esa es otra de las características del trastorno obsesivo compulsivo, que se manifiesta a través de un ritual. Y entonces ese ritual lo hace siempre, o sea, no estoy diciendo que diario, porque cada persona en el trastorno obsesivo compulsivo lo va a manifestar de manera distinta. No creas que es una cuestión donde todos tienen que hacerlo igual y entonces como aquí en el artículo que acabo de leer me dice que no cubro estos 5 puntos y solo cubro 3, entonces yo me autodiagnostico y digo, no tengo nada. Cuando aquí más bien sería, bueno, a ver, no por fuerza tiene que ser así, por eso es súper importante que tengas el acompañamiento del especialista. Yo te diría que no, esto no solamente se va con un psicólogo, sino que hay 2 expertos aquí que tienen que trabajar y diagnosticar lo que es el psicólogo y que también es el psiquiatra en caso de que sean adultos o el psiquiatra en caso de que sean niños o adolescentes, menores de edad, claro. Entonces, bueno, hablando de eso, se clasifica entre lo que es verificación, la parte religiosa. Otro de los puntos o estilos y tipos de trastorno obsesivo compulsivo van a estar ligados también al sexo. Otros van a ser como mucho el miedo a infectarse, a contagiarse de algo, o incluso a creer que ya, no sé, todo este tema que pasó con COVID, pues cuántas personas no se obsesionaron con la idea de que, como se decía, que pues cualquier contacto directo podía contagiarse, que realmente era real y nos pusieron estas cláusulas o estos lineamientos justo para evitar que se propagara porque no se sabía cómo se iba a tratar la pandemia. Y por eso lo dijeron, pero realmente la manera en la que las personas lo vivimos fue con mucha angustia. Si ustedes evocan a esa etapa, pues todos me dirán si es cierto, la pasé mal, o si es cierto, lo viví difícil, o habrá quien no le hizo realmente tanto caso a estas ideas y pues no hubo tanto tema, no lo vivió así. Pero hay muchas personas que pueden obsesionarse incluso con eso. Eso, ojo, si solo fue en ese periodo de pandemia, pero ahorita tú ya te encuentras normal, no sientes que te vas a infectar o que te vas a contagiar de algo, pues solamente lo podemos adjudicar a que tuviste un rasgo obsesivo en esa temporada, pero no significa que tengas que pasar ya por un diagnóstico y que tengas TOC, porque no es lo mismo. A veces, como todos los individuos, vamos a tener momentos en los que vamos a presentar ciertos rasgos. No sé si ustedes se acuerden de la transmisión en vivo y si no, para que vayan para allá al canal de YouTube del doctor Alejandro Hernández, director de INCOSAME y bueno, expertazo en el tema, que nos hablaba un poco sobre la manera en la que las personalidades, las personas más bien tienden a tener como rasgos. Él decía, es como si te tiñeras el cabello. Te pintas el cabello, o creo que hablo de pintura, pero bueno, para el caso es lo mismo en el sentido del ejemplo. Él decía, tú te pintas el cabello y el tema es que, pues si te pintas solo unas partes o unas mechas, no significa que es totalmente rojo. Te lo pintaste y tienes ciertos rasgos o ciertas luces que te hablan y que te dicen, pues tienes ahí rojo el cabello, pero tu color natural no es ese. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso, a diferencia de que te tiñas el cabello de color rojo absolutamente, entonces sí hablaría de que rojo, ya estaríamos diciendo qué color es tu cabello, rojo, o para describir a una persona, lo tiene rojo.
Pero en este caso, si solamente son ciertos rasgos de rojo, pues no significa que sea rojo. Lo mismo pasa aquí con el trastorno obsesivo compulsivo. Vas a tener rasgos compulsivos o rasgos obsesivos que te van a determinar en ciertas formas, ¿no? O en ciertas circunstancias para actuar de esa manera específica, pero después ya se fugó, se fue, no pasa nada. En cambio, cuando la persona tiene el trastorno obsesivo compulsivo, porque también hay 3 tipos de niveles, ahorita me voy para allá, pues tiende demasiado también bueno, ya la persona como tal con el trastorno tiende a tener los rituales, como les digo, o bien las obsesiones bastante agravadas en la vida diaria de este individuo, de este paciente, y lo que hace pues es angustiarse, además de que, como yo puse el tema del live, o sea, del banner, decía cómo no afectar a la familia, porque este tipo de situaciones también van a impactar directamente en la familia. Cuando tú como pareja estás casada, estás casado y a lo mejor lo que estás buscando es querer verificar antes de que todos salgan porque te vas a ir de vacaciones y van a irse todo un fin de semana, pues va a resultar que no puedes salirte porque entonces tú tienes que hacer todos los rituales de verificación para que te sientas tranquila y aún así no te vas del todo tranquila. Sientes que en el camino no hiciste algo completamente, pero entonces ahí ya viene una cuestión bastante obsesiva que no puedes regular, porque aunque verificaste 11, 10 veces, resulta que sientes aún la angustia. Y es ahí donde empezamos a tener un problema también y un impacto en la familia, porque esto, sobre todo si tienes hijos chicos, que son, que están viéndote, pues bueno, lo pueden ver incluso normal. Entonces, para que podamos tratar el TOC, es importante que se haga una psicoeducación familiar, que todas las personas pues puedan estar familiarizadas con el tema, se pueda comprender y de esta manera pues los familiares entiendan más a la persona que está pasando por esta situación complicada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí está los tipos de TOC. Ya les decía que es miedo a contaminarse, miedo a infectarse, miedo a estar comprobando constantemente o verificar, miedo a la parte, bueno, esta cuestión de ser muy obsesivo con lo religioso, con el sexo. Hay mucha necesidad también a veces de no tocar o tocar ciertas cosas que también nos lleva a la obsesión. Y esto, vuelvo a repetir, se manifiesta con rituales que pues, son específicos en ciertos individuos. Vuelvo a repetir, no significa que todos lo van a pasar de esa forma en cuanto al ritual y a la frecuencia con la que hace ciertas cosas. Sin embargo, todos empiezan a sentirse incómodos, empiezan a ser pues de alguna forma muy desgastante, porque el hecho de que una persona tenga TOC es un desgaste mental y un desgaste físico. Físico en el sentido que tienes que estar haciendo todo el ritual específico desde verificar y demás, ¿no? Toda esta parte que se vuelve desgastante para ti porque no puedes evitar, no puedes detenerte en hacerlo. Incluso llega un momento donde se vuelve inconsciente y las cosas empiezan a verse afectadas porque pues simplemente lo haces, o sea, no te diste cuenta y justo esa 9ª vez, por decirlo así, que ya habías verificado, no te diste cuenta y crees que llevas, no sé, 7, ¿no? U 8 veces y no la última. Incluso también hay una obsesión con los números, hay obsesión a veces con las líneas de los pisos para poder avanzar, no todas las personas pueden pisar las líneas. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, tiene que ver con una frecuencia y una duración específica. Ahora, hay 3 tipos de trastornos obsesivos, bueno, 3 niveles. El trastorno obsesivo leve, que se puede trabajar directamente con terapia cognitivo-conductual, sin ningún tema, ¿no? O sea, se puede trabajar, que de hecho recuerden que yo soy especialista en terapia cognitivo-conductual, y se trabaja este tipo de enfoque porque de esa manera vamos a trabajar conducta y sobre todo el pensamiento obsesivo que genera e impacta directamente en el paciente, que está afectando completamente su vida diaria, porque obviamente eso hace que te atrases en cosas, para ir por los niños a la escuela, para ir al trabajo, para hacer tus actividades normales, te atrasa completamente y entonces ya no se vuelve vida, no se vuelve el estilo que tú buscas, porque siempre hay angustia, frustración, impotencia, necesidad de verificar, necesidad de estar pendiente en todo eso, que se vuelve pues un ritual.
Entonces, el TOC leve se puede trabajar directamente con terapia cognitivo-conductual. Evidentemente tenemos que trabajar una psicoeducación y por supuesto también tenemos que trabajar con vamos a llamarle ahorita un tipo de entrenamiento que ayudará a que esta persona empiece a mejorar y a reducir el número de compulsiones. Si ya llevaba 10 veces, o en el caso del TOC en sexo, por ejemplo, si ya llevabas 10 veces de tener sexo en el día, por decirlo así, pues vamos a buscar que ya no tengas 10, ahora tengas 8. Vamos a llamarlo de esa manera. Ahorita obviamente hay que hacer una entrevista inicial, hay que revisar cómo está el caso, cómo se ha tratado directamente el paciente y sobre eso se estarán dando más recomendaciones. Pero estoy dando un ejemplo muy específico para que quienes están viendo esta transmisión sepan exactamente cómo es este trabajo. Entonces el entrenamiento va desde ahí. Aparte de la psicoeducación, que es comprender qué es el TOC, comprender cuál es el origen, comprender cómo se trata y sobre todo que también el paciente sea consciente de eso. Porque hay quienes te dicen, no, o sea, para mí este es mi estilo de vida, siempre he sido así y esto es normal para mí y yo lo veo bien, ¿no? Entonces, si no hay una negación en el paciente, es muchísimo más difícil de trabajarlo. Por eso es la psicoeducación, para educar al paciente a entender el trastorno. Y en el entrenamiento, pues hablaríamos de que si 10 veces tiene sexo, por ejemplo, bajar y bajar paulatinamente, no es por día tampoco, porque es todo un trabajo, pues, paulatino y largo realmente. Entonces, bueno, en este sentido, pues podemos ir trabajando en esta cuestión. Hay algo que es importante que ustedes pueden entender también muy claro sobre una persona con TOC, es que si todos aquí que me están viendo ubican que los carros tienen nivel modo automático, ¿no? Y el estándar, que es el manual, pues podemos ver que en este caso, las personas que no tienen TOC, o sea, las personas sin TOC, son personas que están en modo automático. Para cambiar de una velocidad a otra, se avanza rápido, o sea, simplemente necesita hacerlo solito y no tiene ningún problema. Pero en el caso de los pacientes que tienen TOC, entonces aquí sí empiezan a tener una dificultad para hacer un cambio y obviamente se necesita una ayudadita que sería la manual. Así que esa es una persona con TOC y sin TOC que de alguna forma impide que pueda tener un día, un seguimiento. Por eso repito, para que la persona que estaba teniendo un ritual religioso antes de ir a una actividad diaria, por ejemplo, pues tiene que hacer todo esto para pasar a la siguiente actividad. Si no concluye esta idea que tiene, entonces no puede continuar y atrasa evidentemente las demás actividades. Por eso es muy importante que la familia también esté con el conocimiento de todos estos temas para saber cómo trabajar, cómo apoyar y sobre todo conducir al paciente en este tipo de situaciones o bien de crisis que le va a impedir de alguna manera avanzar, ¿no? O mantener como un trabajo más personal. A veces la familia incluso tiende a hacer no un obstáculo, pero sí va limitando y va impactando un poco y frenando al paciente en el avance cuando no hay una educación y un trabajo, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese es el tema cortitito por cuestiones que aquí les platiqué hace un momento, pero no me quería ir sin haberles dejado esta información importante. Si tú tienes bueno, yo le digo pacientes, porque atiendo a los pacientes, pero bueno, si tú tienes familia que consideras que tiene esta cuestión o bien obsesión por la limpieza e infinidad de cosas, yo te diría que me escribas, me dejes un mensaje o bien dejes algún comentario que te ayude a poder apoyar a ti, al familiar, pero en dado caso que tú digas, no, yo lo tengo, igual escríbeme, podemos hacer una entrevista para revisar cómo se puede trabajar. Porque ahorita que me estoy acordando me faltó decirle los otros dos, el trastorno obsesivo leve que se trata con terapia cognitivo-conductual, el trastorno obsesivo moderado que se trabaja ya directamente con fármacos y el trastorno obsesivo compulsivo ya alto o grave que también se trabaja con fármacos, pero otros que a lo mejor no ajustan directamente al tratamiento moderado, ¿no? Entonces son niveles diferentes e incluso el trastorno obsesivo compulsivo a veces también tiende a estar combinado con depresión, con esquizofrenia, entonces es importante detectarlo y evidentemente ya hablando de depresión, esquizofrenia y un TOC, que todo va al trastorno,
todo eso se empieza a trabajar directamente ya con farmacología y vuelvo a repetir e insisto, también es importante el acompañamiento terapéutico. Yo te diría que si nada más estás tratándote con un fármaco y no estás teniendo una terapia, es difícil porque el fármaco lo único que ayuda es a regular el impulso, pero la cuestión cognitiva, la cuestión del pensamiento, no la estás trabajando. Entonces, en algún momento puede haber una crisis difícil que puedas contener. Así que siempre acompáñate de una terapia psicológica. Aquí está su servidora Ángeles Gutiérrez, psicóloga del bienestar, para poder aclarar cualquier duda, situación que tengan sobre esto. Y bueno, pues si tienen temas que quieran tratar y que a lo mejor aquí no hemos dado en la página, ahí me dejan los mensajes de, ¿sabes qué? Quiero que toquemos este tema y yo los escucho para saber qué tema les gustaría que tratemos próximamente. Les mando un gran abrazo, deseo que tengan excelente fin de semana, que estén muy bien y recuerden que la salud mental es muy importante. Tenemos terapia para atender todo este tipo de situaciones, desde niños, adolescentes, adultos, y nos encontramos en el centro de Coyoacán, muy cerquita de la iglesia, para que ustedes estén muy cómodos y saliendo de la terapia también tengan un ambiente cómodo y familiar, o bien un momento para ustedes que es muy importante, darse tiempo a uno mismo. Que estén muy bien, cuídense.